Hola amigos, bienvenidos una vez más a vuestro canal Lil Plants para todos los amantes de las plantas. Mi nombre es Lil y estoy encantadísima de estar una vez más con vosotros. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestro jardín y en nuestros hogares. Y es que cuando compramos nuestras plantas siempre nos gusta pues decorarlas con una muy bonita maceta. Pero aquí viene el dilema, ¿qué maceta colocar? Pues hoy vamos a hablar un poco de lo que son las macetas y los cubremacetas. Antes de empezar, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y ya estamos creciendo más en esta familia de los amantes de las plantas. Muchísimas gracias por darle like a nuestros vídeos para que podamos generar muchísimo más contenidos para vosotros y vosotras. Pues nada, vamos a empezar hablando de las macetas viveros, las macetas de cultivo. Cuando compramos una planta en alguna tienda o en algún vivero, siempre vienen en este tipo de macetas, ¿vale? Este tipo de maceta, como ves, que fácil la puedo mover, son muy frágil, es un plástico muy frágil, tienen muchísimos huecos de drenaje, porque efectivamente son pensadas para el cultivo, no están pensadas para que las tengamos en casa para siempre, ¿vale? Regularmente cuando las traemos a casa han estado muchísimo tiempo en tienda o en el vivero y algunas veces hasta le vemos raíces que están saliendo por abajo. ¿Por qué? Porque están pensadas justo, la traemos a casa y en unos días pues pasarla a la maceta definitiva. Aquí voy a hacer un impasse porque para mí es muy importante informarles, decirles, según mi experiencia, cuando decimos de traer la planta de la tienda o del vivero a casa y trasplantarla, yo nunca recomiendo que lo hagamos en el mismo momento que la traigamos. Es muy importante que la planta se ambiente al sitio que le vamos a dar en nuestro hogar. ¿Vale? Entonces la traemos en este tipo de macetas, ¿vale? La colocaremos en el sitio en donde es su sitio, donde estamos pensando en colocarla, y la dejaremos 2 o 3 días. Menos de 3 días yo no recomendaría trasplantarla. ¿Por qué? Porque si hacemos el trasplante, aunque le esté saliendo la raíz, no importa, vamos a esperar esos 3 días mínimo. ¿Por qué? Porque ella le vamos a cambiar su hábitat, le vamos a cambiar el clima, le vamos a cambiar, independientemente de que estemos en la misma ciudad. Ellas están en un vivero, están en unas condiciones, muchas están bebiendo agua constantemente abajo. En nuestra casa no lo van a estar haciendo, entonces es muy importante que ellas se adapten al nuevo clima, al nuevo ambiente en nuestro hogar. Entonces vamos a darle como mínimo 3 días. Bien, dicho esto, trasplantamos las plantas de esta maceta, que son macetas vivero, como les he comentado, y la vamos a trasplantar a nuestra maceta, a la maceta que queremos tener para nuestra casa, ¿de acuerdo? Y ahora viene el dilema, ¿qué maceta? ¿Dónde la vamos a trasplantar? Pues aquí vamos a entrar en el mundo de lo que son las macetas y los cubremacetas, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Lo primero, una maceta. Pues una maceta, vamos a mostrar una maceta, por ejemplo, esta misma es una maceta de plástico, ¿vale? Y la diferencia de una cubremaceta que una maceta es que efectivamente las macetas tienen agujero debajo y las cubremacetas no tienen agujeros debajo. Son simplemente cubremacetas para adornar. O sea, que dentro de esta maceta, pues aquí tengo una, vamos a mostrar esta mejor. Esta maceta, por ejemplo, es esta cubre maceta, no tiene agujero debajo. Eso quiere decir que su único utilidad es para adornar, ¿de acuerdo? Dentro tenemos la maceta, que sí tiene agujero, y esta nos sirve de adorno, ¿vale? Es un cubre maceta en toda su regla, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que efectivamente pues una maceta con agujero drenante, ¿vale? Que drene bastante para que la planta pues efectivamente cuando le echemos agua pues ella pueda drenar y pueda tirar el agua de exceso, ¿de acuerdo? Eso bien por aquí.
Los cubremacetas, pues vamos a ver. Tenemos muchos tipos de cubremacetas, ¿de acuerdo? Están los cubremacetas, por ejemplo, de este tipo, que a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque tienen este plástico fuerte dentro, este también, ¿vale? Y aunque lo tengamos en el salón, riegues la planta fuera o en el baño o donde quieras, cuando la colocas, lo poquito que le puede ir saliendo pues no va a afectar ni al cubremaceta, que es un material natural que se puede estropear, y tampoco va a estropear el mueble en donde pongamos nuestra planta, ¿vale? A mí en lo personal me gustan estas que traen estos plásticos hacia adentro, ¿vale? Pero también están las que no traen ese plástico, es simplemente el cubremaceta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos llevamos nuestra plantita al baño o al lavamano, donde queramos, regamos nuestra planta y esperamos que ella gotee todo el agua que quiera botar, su exceso, y cuando ya le queda menos, pues o la colocamos en este tipo de macetas que ya les digo que tiene este plástico, o simplemente utilizamos los platitos, los famosos platitos, ¿vale? Aquí vamos a hacer una pausita, y es que estos platitos son sumamente útiles porque efectivamente muchas de nuestras plantas están en el salón, tenemos o parquet o tarima, un suelo que no queremos mojarlo, aunque sea de cerámica, porque puede resbalar. Entonces usamos el platito. ¿Qué pasa? El platito únicamente lo vamos a utilizar, es mi recomendación, para el exceso del agua, no para regar la planta y que bote el agua aquí dentro. ¿Por qué? Porque esta agua se va a quedar estancada aquí y la raíz va a seguir chupando agua. Ella no tiene un sensor para decir ya no me hace falta más agua y paro de chupar. Ella va a seguir chupando el agua que tenga en el platito, y esto es peligroso porque puede exceder la humedad de nuestras raíces y se pueden pudrir, ¿de acuerdo? Entonces, el platito, sí, perfecto, genial. A mí ya les digo que yo lo utilizo y la verdad que bien, pero para cuando ya después de escurrir nuestra maceta, coloquemos el platito ya para aquella gotita que ha quedado rezagada por allí. Y siempre vigilando, cuando ya lo veamos con poquito, tiramos el agua y la volvemos a colocar, ¿de acuerdo? Bien. Luego también en el mercado vamos a encontrar otro tipo de macetas, además del plástico, que es uno de los más socorridos, ¿vale? También están los de barro, ¿vale? Que de hecho esta la he comprado y la estoy pintando yo misma, por eso en el mercado vamos a encontrar macetas de plástico, macetas de barro, macetas de lata, ¿vale? Macetas de arcilla, ¿vale? O de cemento, ¿de acuerdo? Y también macetas de cerámica. Explicamos un poquito de todo. Bien, las macetas de barro. Las macetas de barro son bastante, a mí me gustan mucho, bastante buenas, sobre todo para aquellas plantas que requieren, que necesitan un sustrato más bien seco, o que su agua se filtre rápido, ¿no? Que no se le acumule mucho el agua. Como son las plantas suculentas, los cactus de elefante. Ella misma en una maceta de barro viene genial porque ella efectivamente pues no necesita tener siempre un sustrato húmedo como son las plantas tropicales, por ejemplo, ¿vale? Para las plantas tropicales que sí que necesitan tener un sustrato más bien humedecido, ¿vale? Están genial las macetas de plástico, porque la maceta de plástico pues conserva más la humedad que la de barro, ya que la de barro y la de arcilla o cemento son material natural, transpira mejor, son porosas y por tal motivo transpiran más rápido el agua, y las plantas perfectas para ser utilizadas en una maceta de barro son aquellas que necesitan un sustrato más bien seco, ¿de acuerdo? Las plantas tropicales son más dadas de necesitar un sustrato más bien húmedo, entonces para ellas mejor son las macetas de plástico. Bien, las macetas de lata, como digo yo, porque las hemos encontrado en arreglos muchas veces, etc. En mi caso, por ejemplo,
voy a enseñarles mi pata de elefante, ¿vale? Que la tengo en una maceta de lata. La tuve en su momento en una maceta de cerámica, pero ya pueden ver cómo ha crecido y la he tenido que mudar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? No tiene huecos abajo, ¿vale? No tiene huecos abajo, como tampoco tiene la de arcilla, ¿vale? Que tampoco tiene. ¿Qué hacemos en estos casos? No es que no lo puedas utilizar. No es que no puedas utilizar este tipo, los cubremacetas como macetas en sí, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que si vas a utilizar una maceta, una cubremaceta como maceta única, tienes que pensar en qué planta vas a colocar aquí. Una planta que no tengas que estar regando a cada rato, ¿vale? Que no necesite tanta agua y que cuando lo vayas a hacer, lo más importante es que la riegues. Lo primero es verificar que efectivamente el sustrato necesite agua con un palito de madera, ¿vale? Si sale totalmente seco. Y echar poca agua. ¿Por qué? Porque si estás pensando en quedarte con una maceta sin agujeros en casa, pues tienes que estar muy vigilante a que el sustrato no se encharque, porque no tiene cómo drenar. Si quieres, como yo igualmente, aprovechar esta hermosa maceta como maceta única, lo puedes hacer, pero ojo, con mucho cuidado, estar siempre pendiente de ella y tener vigilante el sustrato, ¿vale? Para no encharcarlo, porque recuerda que no va a drenar. Entonces, yo creo que no me queda nada más que decir. Este mundo de las macetas es muy, muy variado. Hay mucha variedad de macetas en el mercado. Podéis elegir la que queráis siempre y cuando tengáis estos puntos muy bien definidos y muy claros. ¿Qué maceta, qué plantas les viene bien unas macetas más que otras? ¿Vale? Y si decides utilizar una cubre maceta como maceta, pues ser muy, muy cuidadoso a la hora de regar la planta. Yo, aunque tengo estas con una cubre maceta directamente, mi recomendación es siempre utilizar una maceta con drenante. Estas de barro regularmente tienen su agujero debajo, entonces aparte de que transpiran, al ser un material natural, ella también drena. Entonces, estupendamente bien. Pues yo creo que no me ha quedado nada más por decir. Os agradezco una vez más que estén con nosotros. Os invito a que visiten el canal en Facebook, Lil Plants, y en Instagram, donde también colgamos fotitos de las plantas que vamos adquiriendo para nuestro jardín. Muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo. No olvidéis de comentar y compartir. Un saludo, hasta la próxima.